Buenas tardes, mi nombre es Sofía Canto Talamantes, estoy en tercer semestre y hoy les voy a hablar voy a hacer un comentario oral sobre mi ensayo que trata de las obsesiones en los personajes del género gótico. Mi tesis es, en este ensayo se comprobará cómo la obsesión surge y afecta en las acciones de los personajes que los lleva a su perturbación, a un deterioro y destrucción, incluso hasta la muerte, siendo parte fundamental para poder establecer el ambiente de la novela gótica a través de personajes de cuentos extraordinarios, escrita por Edgar Allan Poe, y Mijaíl Kolmenik de Marina, escrita por Carlos Ruiz Zafón. Para poder comprobar mi tesis voy a dar 3 argumentos, en donde voy a mencionar personajes de las 2 obras. Bueno, personajes de una obra y repetir el mismo personaje de otra. Antes de comenzar me gustaría poder dar una leve descripción de obsesión como tal, la cual vendría siendo que obsesión son ideas, pensamientos, imágenes recurrentes en nuestra cabeza, que se aparecen una y otra vez, los cuales también se relacionan con perturbaciones y suelen ser fuera de nuestro control. Nosotros por lo general la gente que en sí que tiene obsesiones no tiene control sobre estas ideas. Y pues estas mismas obsesiones tienen varias categorías. Cada argumento de los que yo voy a estar mencionando se enfoca en una clase de obsesión, en un tipo de obsesión. Mi primer argumento se enfoca en la obsesión autógena. La obsesión autógena es básicamente cuando el propio egocentrismo es destruido o establecido por alguien, cuando alguien quiere ser más o se da cuenta que no es tanto como lo era y desarrolla una obsesión a base de ello. En el caso de Mijaíl Kolmenik de Marina, él tuvo una infancia muy difícil. Él vivió debajo de las calles, entre las tuberías, y la verdad es que él perdió mucha gente importante para él con la idea, y bueno, le dieron la idea de que el motivo por el que perdió a estos familiares fue gracias a un ser superior a él, gracias a un Dios. Él inconscientemente desde chiquito se formó con esa idea de que el culpable o el motivo por el que la gente era engañado por la muerte era por alguien superior, por lo que él se quería volver esa persona superior. Él quería volverse una clase de Dios que pudiera controlar este fenómeno. Entonces él desarrolló una obsesión en el que él quería ser más, y por lo mismo que es sobre su propio egocentrismo, que es sobre una imagen que un ser al que él quiere llegar, una parte de él que quiere transformarse y convertirse en más, participa en las obsesiones autógenas. La cita que tengo para ello es: cuando su gemelo falleció, su cuerpo fue entregado a las corrientes subterráneas, siguiendo el ruido de las gentes de los túneles. Mijaíl preguntó a su madre por qué había sucedido algo así. Es la voluntad de Dios, Mijaíl, le respondió su madre. Ruiz, 2014, página 234. Aquí la cita que les acabo de mencionar establece, como ya le he dicho, sobre la infancia de Mijaíl y lo duro que pasó y los seres que perdió, y cómo es que todo eso él lo relaciona con un Dios, un ser superior a él. El otro personaje que analizaremos para esto sería uno de los personajes de Cuentos Extraordinarios de Edgar Allan Poe, el cuento de Guillermo Wilson. Guillermo Wilson, de hecho, es un personaje que participa en un cuento con el mismo nombre. Era una persona que siempre, él se creía superior, él era muy capaz en varias áreas, como en los deportes y estudios, que era alguien muy arrogante, pero un día llega alguien con su mismo nombre y casi su misma apariencia, que termina siendo prácticamente igual que él o mejor en todos los sentidos, académicos y
académicos, sociales, deportivos, pero con la mínima diferencia de que su tocayo sí era amable y eso a él le desesperaba. Y mientras más tiempo pasaba con esa clase de compañía, su propia imagen estaba siendo destruida, por lo que entra en las... Y se empezó a obsesionar, por lo que entra en las obsesiones autogenas, por lo mismo que sobre su imagen. La cita que tengo para ello es: así llegué a ser con el tiempo excesivamente rebelde a su odiosa vigilancia y a aborrecer cada vez más abiertamente lo que miraba con una insoportable arrogancia. Poe 2019, página 37. En esta cita es el protagonista, Guillermo Wilson, refiriéndose a su tocayo y del odio, la obsesión que estaba empezando a desarrollar hacia él. Como mi siguiente argumento están las obsesiones por contaminación mental. En el caso de Mikhail Kolbenik vendría siendo el mismo motivo que ya mencionamos en la obsesión autogena. Su misma infancia, su mismo pasado fue el que desarrolló esta obsesión. Esta obsesión por contaminación mental surge cuando una persona se siente atacada, ya sea mental o físicamente. En el caso de Mijail es mentalmente, ya que es dañado, es lastimado por los comentarios, o sea, en sí de su madre y pues de sus seres queridos. Él se siente atacado de esa manera. Y en sí las palabras que él recibió antes de que su mamá muriera. Es por eso que entra en esta clase de obsesiones. Para poder comprobar esto, saqué una cita que dice: en los meses que surgieron al incidente de su estudio, ¿es la voluntad de Dios, madre?, preguntó Mijailo a un cuerpo sin vida. Ruiz, 2014, página 235. Aquí, como ya mencioné sobre su infancia, no creo que se tenga que volver a repetir. Y bueno, tengo que ir algo rápido por el tiempo. Y para el siguiente cuento, de cuentos extraordinarios, hablaremos sobre el tonel de Amontillado. En este cuento trata sobre un protagonista el cual ya tiene un odio, un rencor, una obsesión hacia cierta persona llamada Fortunato. Y así es como nos empieza el cuento. Nos empieza sobre su plan de cómo es que quiere vengarse, cómo es que quiere poder desahogar, poder desquitarse con dicha persona. Pero dirán, ¿por qué entra en obsesiones por contaminación mental? Porque el motivo por el que nuestro narrador quiere vengarse es porque él dice o nos hace saber que Fortunato lo atacaba verbalmente hasta el punto de poder ofender su honor como persona, y eso entra ya en obsesiones por contaminación mental, ya que el protagonista se siente atacado mentalmente, es atacado mentalmente. Como último argumento están las obsesiones por cometer actos violentos, que esta clase de obsesiones se suele desarrollar a base de otro tipo de obsesiones, como estas dos. Esta clase de obsesiones está más enfocada en los actos violentos que una persona comete. En el caso de Mikhail Kolbenik, como ya mencioné que se puede derivar de otras, él ya tenía obsesiones, y de hecho se comprueba en una cita de la historia que dice: en los meses que surgieron al incidente de su estudio, Shelley, Luis y yo nos turnábamos para mantener a Mikhail alejado de sus obsesiones y distraerle. Ruiz, 2014, página 238. Aquí podemos comprobar que él, antes de siquiera poder desarrollar una obsesión por cometer actos violentos, él ya tenía obsesiones previas, como lo suelen ser la mayoría de los casos. Y ya más adelante en la historia, en su primer acto violento, él quema a 2 personas vivas, que es el inicio antes de que cometa los demás actos atroces que tenía en mente. La cita que tengo para comprobar ello es: la sombra se lanzó sobre ellos y con una fuerza sobrehumana los arrastró hacia el interior. Ruiz, 2014, página 242. En esta cita se habla como él se quiere vengar de 2 personajes de su propia historia que atacan a su esposa con ácido, y decide vengarse quemándolos vivos cuando su mansión está en fuego.
Y en cuentos extraordinarios, para este argumento he decidido seleccionar el cuento de El gato negro, en donde el protagonista al principio era una persona amable, pero mientras va avanzando el tiempo, le empieza a desarrollar una obsesión a una de sus mascotas, ya que le empezaba a irritar, le empezaba a molestar su presencia, y la idea se le venía una y otra vez y no tenía control sobre ella, hasta llegar al punto en el que un día llega borracho a su casa y, estando en el punto más alto de descontrol de él, decide atacar violentamente a dicha mascota, que era un gato, Plutón. La cita que tengo para ello es: saqué del bolsillo un cortaplumas, lo abrí, agarré al pobre animal por la garganta y deliberadamente le saqué un ojo de su órbita. Poe, 2019, página 20. Ya para terminar, ¿cómo comprobé la tesis? Pues gracias a dichos argumentos se puede concluir cómo diferentes tipos de obsesión pueden controlar el actuar y pensar de ciertos individuos. Las formas en las que se originan estas obsesiones pueden cambiar, depende de cada historia, pero algo que podemos comprobar es que estas acciones en los personajes que realizan ayudan al ambiente en sí el género gótico. ¿Por qué? Porque el género gótico se suele caracterizar por en sí el terror, el suspenso, la tensión, y estos actos violentos, estas obsesiones, estas intranquilidades suelen brindarle esa clase de impacto a las narraciones, como ya que estos cuentos no podrían ser lo mismo sin dichas obsesiones, y es por eso que sabemos que sin estas violencias el género gótico no podría, no es violencia, sino sin estas obsesiones el género gótico no podría llegar a tener el impacto que desea tener. Ya en esto ya mencioné personajes, trama y espacio oralmente, y pues sí, gracias por su atención.